Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchen. Hoy estamos un día más con ustedes en nuestro programa de La Mano Espine, siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Radio Pasión para poder informar y transmitir estos temas que a todos nos competen, como son la familia, la discapacidad y la inclusión. Muchas gracias Radio Pasión por este espacio. Bueno, pues hoy tenemos un programa que yo creo que nos va a interesar a muchas personas. Es el tema del lenguaje. Cuando tenemos algún hijo con algún tipo de necesidad especial, uno de los hitos en el desarrollo es el lenguaje. Y hoy tenemos de invitada a una terapeuta joven que es muy activa en redes sociales y que esto permite un mayor acercamiento con la gente que finalmente no tiene el acceso a saber algunos signos que pudieran ser de focos de atención para saber cuándo es conveniente acudir con algún especialista que nos brinde asesoría en el tema del lenguaje con nuestros hijos pequeños. Hicimos un programa que fue realizado a través de Instagram en alianza con CDG México, gracias a Mariana Esquinca, y estuvimos en un live ahora hace algunos días y hoy queremos transmitirlo aquí a través de Radio Pasión para que ustedes conozcan lo que esta terapeuta pues nos puede dar como información, como tips, recomendaciones que nos permitan ir como ubicando en dónde nos encontramos para saber si realmente nuestro hijo requiere de algún tipo de abordaje como mucho más terapéutico. Sin olvidar, por supuesto, que la comunicación no solamente se da de manera oral, sino que las personas con alguna discapacidad pueden comunicarse por otros medios que no sea el lenguaje oral. Así que si ustedes tienen algún contacto con alguna persona con discapacidad que no puede hablar, busquemos la forma de hacerla sentir que sí la estamos entendiendo, que sí queremos tener una comunicación con ella. Hay muchísimos medios aumentativos y alternativos que a veces utilizan para poder comunicarnos. Entonces no nos quedemos solamente con el tema del lenguaje oral, sino que estemos abiertos a que todos, como una necesidad humana, tenemos el derecho a comunicarnos. Y bueno, pues vamos ahora a dar paso a esta live que tuvimos con Mariana de Aleta Terapia y con Mariana Esquinca de CDG. Muchas gracias. Para empezar, muchas gracias Mariana y Margarita por considerarme para platicar de este tema. Yo soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje. Este año cumplo 11 añitos apenas de experiencia, y digo 11 años apenas porque creo que siempre que trabajamos con niños, con sus familias, con adultos, con adolescentes en la terapia, sabemos que tenemos que continuar preparándonos, aprender más para poder brindar mayores estrategias, mayores apoyos a nuestros pequeños, ¿no? Y poder apoyarles a lograr eso que tanto anhelan, ¿no? Como familia, irlos guiando también, el poderles brindar esa guía. Soy educadora para padres en disciplina positiva. Tengo formación en terapia orofacial, es el área en la que me estoy preparando todavía más ahora. También soy instructora de Baby Science y soy técnico en estimulación temprana. Y bueno, pues adelante, estoy aquí para resolver cualquier duda que pueda apoyarles a resolver. Muchísimas gracias, Mariana. Pues bueno, primero la pregunta del millón, ¿no? Empezamos. ¿Qué es la terapia del lenguaje? ¿En qué consiste? La terapia del lenguaje, yo considero que la terapia del lenguaje son todos esos recursos, estrategias,
todas estas apoyos que podemos tener para que nuestro peque se comunique. Esto se los repito del pasado que se nos cortó mucho, porque no solamente estamos hablando del lenguaje oral, del lenguaje escrito, de la comprensión, sino de la comunicación en general, ¿no? O sea, que nuestro pequeño, nuestro adulto, nuestro adolescente pueda comunicar, de eso se trata. Oye, Ale, Ale, es que también eres aleterapia, entonces te confundo un poco. Hablando de esto de comunicación, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿cuáles son como esos objetivos primordiales que buscas para tus pacientes? O sea, no justo es el que hable, ¿no? Es que primero se comunique, si es así, como que hay muchas dudas de que los papás quieren, no, es que mi hijo no habla, o sea, pero desde dónde vemos como esa iniciativa de comunicación, o sea, creo que desde que nacen, ¿no? Así es. Pues yo creo que siempre que tomamos un caso, nosotros nos centramos, o sea, nos podemos centrar en los objetivos. Obviamente los padres llegan con expectativas con respecto a lo esperado, tal vez, ¿no? Lo que pensamos que debería de estar haciendo el paciente en la edad en la que tiene. Sin embargo, hay que tomar en cuenta sus características particulares, sus necesidades, y cómo a través de esa observación y de esa valoración nosotros, a través de nuestra terapia, podemos ayudarle a mejorar su calidad de vida. Es por eso que es tan general la comunicación, porque a lo mejor para un pequeñito va a ser iniciar con recursos visuales, para otro va a ser pasar de sonidos a palabras, pero cada uno de ellos nos va a ir indicando con respecto a su interés, sus necesidades, ¿no? Y el mejorar esa parte de calidad de vida, qué es lo que debemos trabajar con él, y que otros profesionales nos van a apoyar en ese camino también. Claro, porque sí es súper importante también, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que trabajar de forma multidisciplinaria, decir y saber el momento correcto en decir, ok, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué yo, necesitas a este otro terapeuta para complementar, o que es algo mucho más específico para el tipo de trastorno, dificultad o discapacidad que tiene tu hijo, ¿no? Eso está súper bien, o sea, es algo súper importante. Para ti, por ejemplo, ¿cuáles serían las primeras señales para saber que un niño, por ejemplo, dependiendo del caso, ¿no? Pero que necesita ya empezar a tener estas terapias? ¿Cuáles serían los primeros foquitos rojos para gente que todavía no está diagnosticada, que tal vez todavía no tiene idea que hay algún tema ahí con sus hijos, con sus pequeños? Porque también depende, ¿no? Del tipo de trastorno, del tipo de discapacidad que tienen. Muchos se dan cuenta mucho después, porque las luces rojas se usan después, o son que logran todo y empiezan a irse hacia atrás. ¿Cómo saber como papá que ya es momento de intervenir? Que no es que es flojo, que los niños hablan después, porque siempre como hay comentarios, ¿no? Todo el mundo siempre tiene voz y voto, la abuelita, el doctor, y muchas veces pues dices, ay sí, voy a seguir esperando, es porque es flojo, es porque... ¿Cómo saber y en qué momento es el momento correcto para empezar a intervenir en eso? Claro. Bueno, como tú lo dices, sin duda el conocer los antecedentes y cómo estos pueden afectar el desarrollo de nuestros pequeños, porque desde el embarazo, en el nacimiento, si nosotros tenemos un pequeñito que es prematuro, debemos brindar intervención temprana, estimulación temprana, porque es un pequeño que dejó de desarrollarse en el vientre y continuó desarrollándose fuera del vientre. Ya tenemos ahí un antecedente de importancia. Asimismo, la hipoxia, este pequeñito que se tardó en respirar al nacer, si nosotros nos diagnosticaron que tiene algún síndrome, que tiene alguna patología, sin duda es un momento para conocer cuáles son algunas de las características que pudiéramos esperar, porque no las va a tener todas. Ustedes lo saben, que no siempre todos los casos tienen todas esas características, pero sí es un riesgo neurológico, un riesgo en el desarrollo. Y cuando no tenemos ningún diagnóstico, como tú bien lo dices, la observación, el padre siempre, y la intuición sin duda de una madre. Hay papitos que nos dicen, ¿sabes qué? Es que sí dice palabras, pero como que hay algo, ¿no? Como que yo observo, ok, hagamos una valoración, ¿no? Escuchemos esa intuición, yo creo que de mamá. Hay mamás que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que la familia me dice que le invento cosas, que yo quiero que tenga algo, pero yo siento que algo no está bien. Ok, vamos a valorar, ¿no? Puede ser que no haya nada, pero evaluar y siempre estar al pendiente, pues es lo que nos va a ayudar a tener detecciones oportunas. Por otra parte, el conocer el desarrollo.
Conocer qué es lo esperado aún en las primeras etapas. Nosotros tenemos, desde el recién nacido, el pediatra debe de hacer una valoración de reflejos que deben desaparecer y que nos hablan del tono muscular, del del neurodesarrollo de nuestro pequeño, ¿no? De ahí en adelante, si nuestro pequeño responde a su nombre, si tiene una conducta de un niño normoyente, o si por el contrario no responde, no tiene ningún tipo de interacción, esto puede ocurrir a partir de los 6, 8 meses. ¿Qué tan temprana puede ser una detección? Así que conocer el desarrollo, lo esperado en cada una de estas etapas, desde muy temprano nos puede ayudar a tener una detección oportuna. Oye, Mariana, y ahí, aprovechando esto de la detección oportuna, de lo que mencionaba también Mariana, esta parte de la intuición, ¿no? Que son como dos partes. Una donde mencionas bien, cuando hay sí o sí prematurez, terapia de lenguaje. Cuando sí o sí hubo un tema en el parto, sí o sí terapia de lenguaje. Cuando no, o sea, como que son esos que no son imprescindibles, no los podemos dejar porque pasó algo. Pues empezar con la estimulación. A veces no es como tal terapia de lenguaje, sino hay que estimular, no hay que ayudar ese desarrollo, pero no como tal terapia de lenguaje, a lo mejor más específico, ¿no? Okay. Y ya después ir viendo si es necesaria una terapia de lenguaje. Así es. O cuando hay algún tema al nacimiento. Pero en la estimulación, como que hay una línea delgada en qué tipo de estimulación, a dónde pueden llegar los papás, cómo pueden llegar al lugar correcto, donde les digan, esta estimulación no es la de la estimulación publicitaria y comercial, sino es una estimulación de verdad asesorada y acompañada de profesionales, que es pues justamente pues a través de los pediatras, que muchas veces tampoco están tan familiarizados con el tema del desarrollo. O sea, ahorita que lo dices, muchos papás estamos, o sea, al aire ahorita, digo, a mí en lo que me tocó como mamá, ahorita ya tiene 14 años mi hija, pero no había nada, no había redes sociales. Entonces, hoy por hoy como que esta parte de estos lives, de estas cuentas que hay en todos lados, donde los papás se van enterando cuáles son esos hitos en el desarrollo que pues hay que darle checklist, y estos signos de alarma que pues a lo mejor podrías mencionarlos, que son así de si a tal mes o a tal no dice 2 o 3 palabras, hay que irnos a ser especialista. Más allá de lo que luego opine la abuelita, el Google o quien nos pueda decir. Claro. Bueno, alrededor de los 8, desde los 8 y hasta los 12 meses de edad, pueden aparecer las primeras palabras. Al año de edad pueden llegar a tener 5 palabras. ¿Cómo son estas palabras? Porque esto es como un tema que nos asusta. 5 palabras, ¿no? Al año de edad. Pero estas palabras pueden ser aproximadas, o sea, el final de la palabra, o se parece a la palabra, ¿no? Se aproxima, como lo dice bien el término. Más allá de esta edad, a los 18 meses esperamos que tengan por lo menos 20 palabras. Esto solamente en el área como de lenguaje, pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que creo que sucede mucho cuando tenemos bajo tono muscular en la boca, que también se ve afectada la alimentación. Entonces nos enfocamos en que no habla, pero tenemos un pequeño que entre el año y medio, 2 años y en adelante continúa babeando, por ejemplo. Esto es un signo de alerta. Que no puede comer sólidos, no los mastica, los guarda en los cachetitos, que tiene selectividad alimentaria. Y esto también es trabajo de un terapeuta de lenguaje, ¿no? Con esta especialidad oromotriz. Entonces, sí, las palabras, también la comprensión del lenguaje, no solo lo que expreso, responde a su nombre, responde cuando hay un sonido o un ruido, voltea, presenta interés por comunicar, ya sea señalando en las primeras etapas, imita gestos como lanzar besitos o hace ojitos o no sé, dice adiós u hola, ¿de acuerdo? E incluso si tenemos algunos déficit motores muy gruesos, como el no se sienta a la etapa de 6-7 meses sin apoyo, vemos que no sostiene todavía su cabecita en toda la parte postural, pues eso también nos dice que tenemos que apoyarnos de un terapeuta físico que nos va a apoyar con la postura, a la vez vamos a apoyar la alimentación y con ello también el lenguaje.
Claro, sí, tienes toda la razón. Hola, habla. Sí me escuchan, ¿verdad? Ah. ¿Y qué hace, por ejemplo, con los pequeñitos que, pues, tienen hipotonía, porque es parte de su síndrome? Tienen hipotonía, con papillas. Ahora no se oye bien, María. Ahora se te... ¿Sí me escuchan? Ahí se nos... Sí, ya, regresó. Para los pequeñitos o gente que tiene hipotonía, que se alimenta por una sonda o se alimentan con purés, que sí, tal vez ellos no logran llegar a estos hitos de seguir con la mirada o de comunicar, mandar besos, pero también necesitan una terapia del lenguaje, ¿no? Porque como dices, el terapeuta del lenguaje, pues todos decimos, del lenguaje, es de hablar. Entonces todos pensamos, ok, es para niños que ya tienen como algo que empieza. Pero para estas personas que tienen un nivel de discapacidad mayor, que pues algunos tienen que, para empezar a aprender a comer con la boca, o si se alimentan por sonda, pues no tienen nada de estimulación en la parte, pues en toda esta zona, ¿no? Que tiene muchísimos musculitos. Ustedes como terapeutas, ¿cómo intervienen? O sea, ¿cuáles son las primeras intervenciones con ese tipo de niños? ¿Cuál es el alcance máximo que pueden llegar y hasta dónde dicen, sabes qué, a partir de aquí necesitan algo más? ¿Y qué es eso algo más? De acuerdo, sí, sin duda con las necesidades que nosotros observamos, asimismo con las habilidades o las características que tenemos, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a apoyarle a ese pequeño a tener comunicación, ¿no? Que fue lo primero que platicamos. A veces no se trata de empezar a trabajar esas primeras palabras de manera verbal, pero sí empezar a trabajar los prerequisitos del lenguaje, que entre ellos está la atención y el contacto visual, empezar a trabajar con estos prerequisitos para empezar a hacer adecuaciones y que se dé la comunicación. Con recursos visuales, a través de un tablero de comunicación, empezar nosotros a presentar esas vías de comunicación que sin duda los niños cuando tienen la necesidad de comunicar y tienen algún recurso que les es mejor para ellos, lo van a empezar a utilizar mientras nosotros también brindemos modelaje con él. Entonces, todas las terapias, toda la terapia del lenguaje es personalizada al 100%, tomando en cuenta todas esas características. Nuestro objetivo sigue siendo ese, ¿no? Comunicar para mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Y eso qué importante porque básicamente es el vínculo que estableces con el paciente, que es la base para que pueda tener una motivación y un interés el niño en comunicarse. O sea, si no hay motivación o interés en comunicarse, pues la verdad es que es bien difícil. Y por lo que veo, pues la terapia del lenguaje tiene que hacer circo, maroma y teatro para que los niños tengan ese interés. Desde canciones, que bien tú lo haces, desde imágenes, desde muchos recursos donde el niño diga, me interesa poder sacar, a lo mejor de manera oral o por el tablero pero satisfacer mi necesidad de comunicación. Poder transmitir mis emociones, porque pues, también las emociones las sienten, y aunque no puedan hablar, o sea, digo, si un niño chiquito de 2 años la manifiesta en un berrinche, pues un niño que no habla también la manifiesta en un berrinche, pero el otro, pues, al final sabes que te va a decir, es que me enojé con mi hermano, pero el otro, ¿por dónde saco lo que siento? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo expreso? O sea, a través de, no tengo lenguaje oral, ¿por dónde saco mi emoción? ¿No? Entonces, de por sí nos cuesta trabajo expresar y gestionar nuestras emociones. Los niños con alguna necesidad especial las siguen teniendo, pero no tienen los medios ni las herramientas para poderlos expresar. Entonces, pues sí es como bien importante esto que señalas, como este vínculo o esta conexión que hay entre los pacientes. Y ahí va mi pregunta, ¿qué tanto con el ambiente que se vive en casa y qué tanto la colaboración también con los papás? Porque no nada más es, dejo al niño en la terapia, ya me voy, ya luego regreso por él y en la casa me siento a esperar a ver si habla, si se comunica o no. Así es. Yo creo que el trabajo del terapeuta del lenguaje no es solamente con el paciente. Tenga la edad que tenga, no importa la edad. El trabajo del terapeuta es
una parte, podría yo decir, un 60% con el paciente y un 40% o más también, ¿no? A lo mejor en partes iguales, con la familia. Nuestra labor también es la de enseñarle a ese papá cómo puede comunicarse, cómo puede favorecer que su hijo tenga intención de comunicarse, puede imitar por ejemplo, modelarle el que él utilice su dispositivo de comunicación, cómo modelarle una palabra, cómo modelar el uso de sistemas aumentativos de la comunicación, pueden ser pictogramas, cómo utilizar PECs. Nosotros los estamos realmente a ustedes entrenando y creo que parte de esa labor no es decir, mira, este es el programa tal y es tan complicado, ¿no? Decir, ok, ¿cómo lo puedo hacer más fácil para ese papá con respecto a su rutina? Con respecto también a su personalidad, ir trabajando de manera súper respetuosa, creo que eso también es importante. Todos nuestros papás son diferentes, ven las cosas de modo diferente, entonces hay que ser muy respetuosos con esa parte e ir promoviendo que lo que nosotros tratamos de lograr lo hagamos en equipo. Somos un equipo, ¿no? Realmente ahí trabajando, tanto con papás como con otros profesionales, es, oye, te llamo para saber qué está pasando con este paciente, cómo ves la labor que yo estoy haciendo, te puedo apoyar en algo, o me podrías tú apoyar con esto, yo no entiendo cómo trabajar esto, cómo lo haces tú, ¿no? Siempre en pro de nuestro paciente. ¿Y cómo saben cuál es la técnica mejor para cada paciente? Y por ejemplo, yo en mi caso, Romeo, mi hijo es muy chiquito todavía, bueno, tiene 2 años, ¿no? ¿Cuál es el requisito inicial para que ya, porque hay muchísimas terapias, ¿no? Ese es el tema también con los papás, hay tantas terapias. ¿Cómo saber cuál es la correcta para el nivel en el que va? O sea, hay física, ocupacional, de lenguaje, o sea, hay millones, ¿no? ¿Cómo saber en cuál es el momento correcto para ya empezar con la terapia del lenguaje? O sea, si todavía, pues todavía no se sienta y tenemos que ir con esa parte, pero ¿cómo saber que ya también necesitamos meter y empezar a presionar ese punto? Y cómo saber también tú cómo llegas a la técnica adecuada para cada tipo de discapacidad o de nivel de cada niño o persona, adulto o paciente en general. Ok, bueno, ahí son varias preguntas, me gustaría ser como puntual con cada una. Algo súper importante, ¿cuál es la terapia ideal? ¿Cuál es la terapeuta ideal también, no? Yo creo que son muchos puntos los que influyen aquí. Y uno que es muy importante es que los papás se sientan a gusto. Que se les reporte qué se está haciendo y para qué. Ajá, esto es porque el terapeuta también puede llegar a perder el enfoque de los objetivos que está persiguiendo. Porque los objetivos se van a ir complejizando o te vas a regresar y vas a decir, ¿sabes qué? Esta estrategia que estoy ocupando con este paciente no funciona, hay que cambiar. Pero hay que cambiar rápido, ¿no? Hay que probar, no funciona, vamos a probar algo diferente. Creo que también se trata de no prometer, vamos a lograr esto, ¿sí? ¿No? Estos son nuestros objetivos y mira, así vamos avanzando, ¿no? Entonces, el papá tiene mucho por considerar para sentirse seguro, sentirse a gusto, sentir que es alguien que lo escucha, que no lo juzga y que lo guía y le enseña, pero asimismo que le reporta los resultados y que está trabajando. Para mí eso sería lo ideal. ¿Cómo nosotros logramos saber qué estrategia, qué técnica es la ideal? Primero tenemos que evaluar y después continuamos evaluando en las terapias. Esto que estoy ocupando funciona, esto que estoy ocupando no funciona. Vamos a retirarlo, vamos a modificarlo, vamos a graduarlo. A veces las estrategias las estamos ocupando muy complicadas o muy sencillas y entonces no nos permiten tener diferentes logros. Ese es el segundo punto. Y por último, ¿cuándo empezar con la terapia de lenguaje? Bueno, es que realmente nuestros pequeños reciben estimulación de lenguaje desde que están en el vientre. Entonces, nunca es demasiado temprano para estimular el lenguaje. Y la terapia de lenguaje también tiene que ver mucho con el trabajar esos prerequisitos que incluyen la atención, el contacto visual, la toma de turnos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que mientras más pequeñitos son, mejor podemos trabajar preciso con esto que nos platicabas en el anterior que se nos cortó, que es la plasticidad. Nosotros tenemos la creencia de que a partir de los 6, 7 años se acabó y ya no podemos avanzar más en el lenguaje, pero tenemos pacientes adultos, pacientes autistas, que desarrollan el lenguaje a edades mucho más
grandes, ¿no? Tenemos pacientes apásicos que tienen un accidente, es un adulto muy grande, pero sigue avanzando, sigue habiendo plasticidad, entonces necesitamos continuar trabajando y no limitarnos por edades, no limitarnos, realmente nunca limitar a nuestro paciente hasta dónde puede llegar. Pero no tener ese miedo de, híjole, ya tiene 2, no dice ni mamá, ni 3, como que el miedo, ¿no? Siempre los papás vivimos con ese miedo de qué va a pasar, ya está creciendo, lo logrará, pero bueno, al final hay historias de que hay niños que gatean a los 11 años y lo logró, ¿no? Y como dices, gente adulta que logra volver a hablar y como que el chiste es saber cómo, dónde y pues bueno, se logra, no se logra, pero el chiste es ayudarlos a comunicar y a expresar pues lo que necesitan, ¿no? Es una necesidad, es parte de la naturaleza necesitar pues comunicar todo lo que sentimos, las necesidades, hasta para el dolor, enfermedad, pues sí es un tema muy importante para los papás, para saber por qué llora en ese momento, qué le duele, ¿no? Es como esa parte también que causa estrés en los padres. Sí, eso que dice Mariana es súper importante. Yo me acuerdo cuando María estaba chiquita, pues había veces que lloraba y no sabía por qué estaba llorando y no tenía lenguaje oral. Ella se empezó a complementar y es porque luego te preguntarían si qué cursos alternativos cuando no alcanzan ese lenguaje oral. Entonces entran otros medios que complementan, o sea, no se deja de estimular el lenguaje oral, pero sí complementa para que pueda comunicarse, porque ella sabía efectivamente qué estaba pasando y no tenía lenguaje oral, entonces empezó a usar señas, que tú ya estás certificada en Baby Signs. Ella empezó a utilizar lenguaje de señas mexicano, lenguaje de señas mexicano, y eso ahorita a ella le gusta, o sea, es parte de ella el que ella luego da señas. Ahorita ya tienen un lenguaje oral, pero hay luego un mito en el que no vamos a estimular, no vamos a meter otros recursos porque entonces no desarrolla el lenguaje oral, ¿no? Así es. Ese me parece que es como un mito de meter otras cosas, porque puede dejar, si no ya no desarrolla el oral. Así es. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Hay muchísimos mitos relacionados con el uso del lenguaje de señas mexicano, de Baby Signs, como una forma de estimulación también desde los más chiquititos, ¿no? Se puede iniciar desde los 3-4 meses a empezar a darle las señas a los niños. Asimismo, el uso de pictogramas, de sistemas de comunicación alternativos o aumentativos. Decimos, es que si le doy pictogramas ya no va a hablar. Y hay mamás o papás que nos dicen, yo le di Baby Signs y ya no habló. La cuestión es cómo. ¿Cómo es que nosotros trabajamos estas señas? ¿Cómo es que nosotros trabajamos con los pictogramas? Porque parte de lo que se trabaja es que nunca se deja de acompañar del lenguaje oral. O sea, yo estoy utilizando un pictograma, pero lo estoy nombrando siempre. Entonces, si nosotros únicamente utilizamos señas, pues sí, no estamos brindando el otro apoyo del lenguaje oral. Pero si utilizamos con lenguaje oral, el niño tiene que empezar a asociarlos y utilizarlos también de esta forma. Y sí, es un mito a lo mejor que puede ser muy nocivo realmente, porque hay papás que se niegan a que utilicemos cierto tipo de recursos en la terapia. Y ahí es donde también pues hay que brindar la información, de repente compartir un informe de qué se trata, compartir un artículo, platicar para que desaparezcan estos miedos, porque pues sí, si nos hace falta información, nosotros pensamos en el mito, pensamos en lo que escuchamos, en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, pues podemos de ahí limitar ese espacio, esa oportunidad de comunicar que tienen nuestros pequeños. Okay. Y por ejemplo, regresando otra vez como al tema de, o sea, cuando son pequeños, cómo estimular la parte del lenguaje y la parte de lenguaje, sobre todo de querer comunicar de algún diferente tipo de las diferentes como opciones que hay, cuando un niño pues no logras todavía reconocer o generar esa atención a las diferentes cosas. O sea, ¿cómo le haces con esos chiquitos que tienen más dificultad de, pues, híjole, qué es lo que le llama la atención? ¿Cómo le hago para que quiera voltear a ver y que se interese y que de verdad pueda señalar o agarrar todavía las cosas? Claro, esto es algo que estoy trabajando últimamente mucho en el centro. Me refrescas como esa información.
realmente nosotros debemos de tener muy claros los objetivos y el nivel comunicativo. O sea, el nivel comunicativo. El niño no comunica, a lo mejor ni siquiera nos mira, está sentado, agarra un juguete, lo avienta, no tiene este tipo de juego como para interactuar con él. Entonces, aquí la estimulación a través de los sentidos, de lo que se escucha, de las luces o los juguetes que son más atractivamente, visualmente atractivos, ¿no? Trabajar con ellos, el poder llamar su atención y empezar a generar primero esa interacción, ¿no? Que ellos tengan ese interés, pero es como subir una escalerita, ¿no? Entonces, primero a lo mejor van a tener atención. Hace unos días jugaba con un pequeñito que no nos miraba, solo se sentaba en el consultorio, en el tapetito, y pues no interactuaba, no nos volteaba ni a ver. Ok, vamos a jugar con burbujas, ¿no? Entonces estábamos jugando mamá y yo, y nosotras estábamos muy interesadas y éramos muy efusivas con la voz y estábamos jugando, y entonces de pronto él se interesó en lo que nosotros estábamos haciendo, ¿no? No señaló dame burbuja, no dijo dame burbuja, pero esa primera intención, el voltear a ver qué es lo que está ocurriendo, es tener esa primera intención de saber qué está pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces, conocer esa escalerita de cada uno de nuestros pequeños y decir, ok, hoy subió un escalón, ¿por qué? Porque él no tiene interés en lo que pasa alrededor, pero hoy volteó a ver qué estábamos haciendo. Y tal vez en una segunda ocasión sí tuvo el interés de pedir, ¿no? Empezó a pedir la burbuja para explotarla. Creo que es muy general el preguntar cómo lo hago en cada caso, porque hay que tomar en cuenta cada caso en particular, ¿no? O sea, ¿qué tengo aquí? Siempre lo hacemos obviamente a través de actividades que parecen ser muy, muy atractivas para ellos. Y nosotros también tenemos que hacerlas atractivas para ellos, con esta parte sensorial, con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con las sensaciones, las texturas, las formas, el ir estimulando esta parte para que ellos se interesen. No, y ahí Mariana, la verdad es que, o sea, de verdad reconozco el trabajo de muchas terapeutas del lenguaje, porque sí hacen, o sea, se vinculan y se involucran y se implican tanto que eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque alcanzan a detectar los intereses de cada paciente que tienen. O sea, yo lo veo también con mi hija. Es decir, antes le gustaban las canciones de cantajuegos y con esas pues, hacían muchas cosas para estimular el lenguaje. Hoy ya, pues mismo que le pongamos cantajuego, pero ahora le hacen en rap, ¿no? Entonces, eso hace que pues conozcan primero los intereses de cada niño y estimulen el aprendizaje también a través del lenguaje, porque ahí pues no nada más es el interés por hablar, sino el interés por aprender. Y ahí es también un vínculo muy cercano, bueno, más bien indispensable para que exista el aprendizaje. El lenguaje es un prerequisito. Lenguaje me refiero a comunicación, o sea, que ellos puedan dar, porque hay muchas personas que no tienen un lenguaje oral, pero se comunican y aprenden y leen y escriben y hacen, ¿no? Pero sí es parte del desarrollo, ¿no? Primero el lenguaje y luego después pues viene la lectoescritura, el aprendizaje y demás. Sí, claro, conocer sus intereses. A veces les pedimos a los papás, oye, grábame un video de qué hace en casa, cómo juega en casa, qué juguetes tiene en casa. Cuando lo ves que realmente está muy interesado, que le gusta ver en la tele, ¿no? Yo les digo que en la historia clínica somos los más chismosos. Oye, ¿ya qué edad pasó esto? Y cuéntame, ¿y qué le gusta, qué no le gusta, qué le da miedo? Hay que conocer todo eso. ¿Y cómo aprende? Porque también hay niños que aprenden mucho cantando, hay otros que aprenden bailando, hay otros que aprenden solo a través de movimiento, y con estas habilidades también ir apoyando a que tenga otras, porque no solo se trata de, ok, él solo aprende cantando, entonces solo canto. No, vamos a tratar de mediar, y sí es mucho a través del vínculo, porque si tú no conectas con un pequeñito, es imposible que puedas regular un poquito de su conducta, acompañar o brindar esa contención que también se necesita brindar en el consultorio, y que se genere esa intención por comunicar, por interactuar contigo, ¿no? Entonces sí, el vínculo y pues es algo hermoso, ¿no? Que también ellos quieran conectar contigo. Claro. Oye, Margarita, tengo una pregunta para ti. Ahora, con tu hija, ¿a qué edad empezó a tener como ese interés por comunicar?
a qué edad empezó a decir sus primeras palabras. Digo, cada caso es diferente, ¿no? Pero, o sea, yo que tengo un hijo chiquito, como que sí me interesa como saber cuáles son las diferentes experiencias y como no perder la esperanza de que algún día pudiera pasar con todo el apoyo. Sí, pues mira, la verdad, siempre con María y la verdad, con la intuición que tenía, yo sabía que había pasado algo bueno, fue en el parto donde hubo una hipoxia, pero pues como que te dicen, aquí ya se acabó y entonces ya te puedes ir a tu casa, ya todo está bien, ya. Y pues la verdad es que te vas dando cuenta que, aunque fue mi primera hija, pues yo sabía que había algo mal, ¿no? Había algo que no estaba dándose bien. Pero informándome y teniendo esta intuición, pues sí, me acercaba como a ver cuáles eran los signos, como primero para tener, o sea, claridad en el que ella me miraba, ¿no? Para mí eso ya era una comunicación. Y posteriormente, ya cuando confirmamos el diagnóstico, que sí había habido una lesión a partir del parto, una lesión cerebral, estuvo ella intubada y demás. A partir de eso, pues ya, obviamente, con ese diagnóstico ya pudimos ver, ok, de los signos de desarrollo que había que tomar en cuenta, pero siempre sabiendo que había una intención de comunicación. O sea, si hay una intención de comunicación, pues ya, como que estás del otro lado. Y sí, yo fui como muy temprana en la terapia del lenguaje. Ella entró, yo creo que al año, a una terapia de lenguaje tal cual. Antes había estimulación, sí, y con juegos y tal, y siempre me seguía, y como cualquier bebé sin ninguna discapacidad, pero no emitía palabras. Entonces, ya con una terapia de lenguaje, pues obviamente aprovecharon pues esta parte de vinculación, esta parte de intención, de comunicación, y ahí ya se fueron metiendo. No se logró el lenguaje hasta, no sé, como hasta pues sus primeras palabras, pues sí, como a los 3 años, yo creo, 2 y medio. O sea, que ya la escuché decir mamá. Y ahorita no creas que es una habladora parlanchina. O sea, le cuesta trabajo porque como que lo procesa y le cuesta trabajo expresarlo. Pero pues ya frases, ya pregunta, ya, o sea, ya puedes tú entablar una comunicación con ella. Pero sí nos costó, pero tenía otros medios para poder comunicarse, que eran pues mucho la tecnología que llegó para quedarse, pero sí usaba mucho su iPad para decir quiero una quesadilla o quiero no sé qué o quiero no, y también empezó a usar lengua de señas mexicana y ya combinado con el lenguaje. Así que sí es tiene 14 años y desde que tiene un año sigue en terapia de lenguaje, ama a su terapeuta, y la verdad es que sí han hecho un gran trabajo y parte de eso es justo el vínculo y el interés que han tenido sus terapeutas para el desarrollo. O sea, ha sido un involucramiento como súper profundo y personal que tienen con todos los niños, ¿no? Y yo por eso reconozco también a Mariana, porque de verdad hacen la diferencia cuando una terapeuta se implica en la terapia y en el tratamiento de sus pacientes, junto con este equipo que no nada más es la terapeuta del lenguaje y la mamá, sino también, pues no nada más cuando tienen una necesidad especial o una discapacidad, solo hay terapeuta de lenguaje y mamá. O sea, hay escuela, hay terapeuta de lenguaje, hay terapeuta física, hay terapeutas ocupacional, ¿no? Hay neurólogo, o sea, como que todas estas partes sí deben de embonar para poder sacar el mayor provecho para que nuestro hijo pues, pueda salir adelante. Yo sí siento, y ahí, no sé, Mariana, cómo trabajas tú de la mano y si se da, porque luego es bien difícil la comunicación entre... ya se nos fue Mariana. Ahorita la volvemos a ingresar. Sí. Pero bueno, siguiendo la pregunta, ¿cómo se da esta comunicación con los demás profesionales especialistas que ven a nuestros hijos? O sea, sí fluye, es difícil. ¿Qué recomendarías para poder tener como una intercomunicación entre pediatra, neurólogo, terapeuta de lenguaje? O sea, como que en todos los entornos se pudieran establecer las mismas estrategias
y que las conocieran al menos. Claro. A mí me ha funcionado muy bien el conectar con esos profesionales, estar al pendiente, reconocer la labor que hacemos cada uno. A veces me ha pasado más con los profesores, con maestros en escuela que como que están a la defensiva, como qué me va a decir o me va a decir que estoy haciendo algo mal, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, el llegar a compartir, el llegar a preguntar cómo podemos apoyar desde nuestra área, el llegar a reconocer, ¿no? Y no quedarnos con logros que a lo mejor pues ni siquiera son como tal 100% de un terapeuta. Es parte de lo que está trabajando con su familia, es parte de lo que está trabajando, por ejemplo, en terapia física, es parte del trabajo que estamos haciendo todos en conjunto. Creo que ahí, pues sí, llega a ocurrir, ¿no? Que algunos profesionales como que se ponen muy a la defensiva. Entonces, simplemente con tratar de conectar con ellos, yo siempre pues les digo, oye, ¿cómo ves nuestra labor? ¿Cómo vamos? ¿En qué te puedo apoyar yo? Mira, te comparto mi informe, te comparto mis asesorías de la sesión, te comparto qué hemos avanzado y tú dime cómo te puedo ayudar, ¿no? O explícame esto, yo no lo logro entender desde mi área porque hay muchas cosas que nosotros no trabajamos. E incluso desde la terapia de lenguaje, o sea, hay terapia, por ejemplo, de deglución, yo no trabajo terapia de deglución. Entonces, si estoy trabajando con un terapeuta con el cual está trabajando esta área, decir, ok, ¿yo qué tengo que hacer desde mi área? ¿Cómo te puedo apoyar yo? ¿De acuerdo? Entonces sí tener esa apertura, pues obviamente es muy importante para los pacientes y para sus familias, para que puedan avanzar. Yo ya creo que van a ser las últimas preguntas para que no se alargue tanto, pero yo te quiero preguntar algo, porque bueno, como hemos comentado muchas veces con Margarita y con toda la gente, tener un hijo con una discapacidad, con una enfermedad rara o con cualquier tema en México es un lujo, porque pues cada terapia te cuesta un dineral, el acceso a los, o sea, es muy caro. Para la gente que no tiene acceso para pagar terapias diarias, de todos tipos de terapias, sí, pues es un tema. ¿Qué ejercicios podrían hacer ellos en casa? ¿Qué les recomiendas? ¿Dónde podrían ir para tener acceso pues más económico a ese tipo de terapias que son muy importantes para niños que tienen pues discapacidades? Porque es la única, muchas veces es el único tratamiento, medicina para ayudarlos a avanzar. ¿Qué pasa con toda la gente que no tiene acceso a esto? O sea, ¿qué ejercicios pueden hacer en casa? ¿Cómo pueden apoyarlos? ¿Dónde pueden encontrar una guía para ellos hacerlos o una vez al mes y que les den tareas? O sea, ¿cuál es el acercamiento que pueden tener ellos con algo que pueda ayudarlos en el tema del lenguaje y comunicación? Bueno, básicamente ese es el objetivo de nuestra página, de nuestro blog en Instagram. En nuestra web está llena de materiales gratuitos. En YouTube les explico cómo trabajarlos. Porque sí, en México hay una gran necesidad y hay muy pocos terapeutas de lenguaje. Hay mucho menos terapeutas que sean certificados en ciertas áreas o especialistas en ciertas áreas, pero hay una gran necesidad. Entonces, el compartir esa información a mí me parece que es muy importante porque hay mamitas que de otros países nos comparten sus logros, nos comparten videos y me dicen, ¿qué crees? Yo hice esto que tú dijiste en el video y mira, muchas gracias, estamos ocupando tal material que tú subiste, estamos haciendo este ejercicio. Es muy complicado. La verdad es que yo entro en dilema cada que subo algo porque digo que espero que funcione, pero debemos tomar en cuenta que cada caso es único. A veces me escriben en inbox y me dicen, oye, las características de mi hijo son o tiene tal diagnóstico, ¿qué hago? Yo les puedo dar una recomendación de manera general y muchos tips diarios sobre estrategias que pueden ir integrando. Esa es la finalidad del blog, pero sin duda sí se necesita en muchos casos el tener una valoración personalizada. Hay muchas fundaciones también en México que están trabajando en ese aspecto. Nosotros estamos trabajando próximo a tener este proyecto también en el centro, ahora que ya tenemos esta atención presencial, porque conocemos la necesidad. Entonces estamos ahí generando como algunos vínculos con otras fundaciones, con ciertas asociaciones para poder brindar un servicio, ¿no? Para poder brindar esta terapia a quienes lo necesiten y poder costearlo. Porque sí, la necesidad es muchísima. Pero bueno,
En el blog pueden encontrar muchos materiales, todos son gratuitos, los tengo en la tienda para que los puedan descargar más fácil en la tienda de la web, pero no tiene costo ninguno y los pueden ocupar. Y pues siempre me pueden escribir un mensajito, de repente les doy un consejo, una recomendación. Como les digo, es algo general, yo no quiero causar que alguien tome un consejo como algo literal que va a darle los resultados al 100% porque es imposible. Incluso yo en terapia tengo que ir trabajando poco a poco con el niño. No va a ser una sola terapia o una sola sesión o un solo material o una sola intervención o estrategia la que voy a ocupar. Va a ser de manera repetitiva, constante, divertida, interesante para el niño para que podamos tener logros. Muy bien. Qué bien que nos compartes esto, porque la verdad es que, como dice Mariana, sí la discapacidad es un lujo para poder lograr muchas cosas en el desarrollo de nuestros hijos, y la verdad es que pues nuestro reconocimiento por compartir esto. Claro que no son recetas, no es seguir, poner estos ingredientes y mezclar y ya está, pero sin duda pues el acercamiento y la información que brindas pues es de gran ayuda para todos los papás. Así que pues muchas gracias por hacerlo y por seguir estimulando estos vínculos que ahora mencionas, cuando realmente hay esta especialidad donde ya los recursos en los que tú trabajas sientas que pues hay que pasar a otro lado. O sea, estaría buenísimo como establecerlos, porque sí hay especialidad, sí hay bueno, no hay muchos especialistas, pero hay especialistas que sí se encargan de justo darle el complemento de la comunicación aumentativa y alternativa, que poco se conoce en México, y como que todo se apuesta al lenguaje oral, al habla, pero hay muchísimo que explorar. En otros países se utiliza pues desde muy tempranas edades y con muy buenos resultados. Entonces, pues establecer esos vínculos con especialistas desde luego potencializará el desarrollo y el tratamiento que tengas con tus pacientes. Oye, sí, por supuesto. Mira que estamos hablando de qué se trata eso, o sea, eso que dices que también ayuda para la parte de lenguaje, que también puede ser un complemento, ¿de qué se trata? Pues es un poco lo que ha comentado Mariana, o sea, es una comunicación aumentativa, se llama CAA, es comunicación aumentativa y alternativa, y son programas, o sea, son terapeutas de lenguaje que se especializan en estos sistemas para poder brindar a los niños como este complemento, donde ya se ve como una dificultad mayor, o que los requisitos lingüísticos no se alcanzan. Entonces, pues como sí pasar a algo como mucho más especializado, que son programas, es tecnología, es o sea, es una infinidad de cosas. O sea, a María Fermina tuvo alguien que le ayudó, por ejemplo, en todo el tema emocional, con pictogramas para poder expresar sus emociones, para poder decir cómo se sentía. Entonces ya es como mucho más especializado el tema de esta comunicación aumentativa y alternativa, que desde luego pues es todo un mundo, y casi no hay, no sé si tú conozcas, Mariana, si hay muchos especialistas. Tú no me dejarás mentir que hay poco de lo que se sabe de esta especialidad. Sí, hay muy poco. Pues incluye, por ejemplo, sistemas como PECS, sistemas de pictogramas, el utilizar tableros de comunicación. Pueden ser tableros en físico, pueden ser también tableros digitales, como una tablet o un dispositivo pues electrónico especial, pero sí hay que saber cómo empezar a introducir y modelar cada una de las palabras. Los prerequisitos son cualquier persona que tenga dificultades en la comunicación, ¿no? Que tenga dificultades para establecer una comunicación oral. Y podemos pues ir modificando las características. Podemos hacer unos pictogramas o imágenes más grandes, dependiendo de la atención visual que tengamos también. Cómo se van a ir presentando, pues depende mucho de cada uno de nuestros usuarios, ¿no? De cada uno de estos también dispositivos que vayamos a utilizar. Hay muchas aplicaciones que son gratuitas también,
Y sí, se sabe muy poco y hay muy pocos terapeutas que realmente estén certificados porque cada uno de los sistemas tiene algunas certificaciones. Entonces, yo creo que dentro de la terapia del lenguaje hay muchas certificaciones de muchos tipos, ¿no? Entonces, pues sí, yo les digo que siempre hay que estar en constante actualización y estar estudiando para poder nosotros apoyar desde diferentes áreas o derivar, ¿no? También conocer terapeutas que estén especializados para que puedan comenzar a trabajar con esos sistemas. Exacto, y eso de los sistemas y eso de la comunicación, tanto las recomendaciones que das para los papás, yo siempre, bueno, como que también la recomendación que me dan es, no nada más es tú y tu familia lo que implementas, es también para los amigos, es también para el entorno, para la escuela, para, o sea, su tablerito de comunicación, pues eso lo llevan, pero los deben de conocer pues la familia ampliada, los amigos, porque la verdad es que siempre las barreras no son nuestros hijos con una discapacidad, sino las barreras a las que se enfrentan donde cómo puedo comunicarme si los demás no me abren esa posibilidad y me dan esas alternativas para que yo, con lo que yo tenga, me pueda comunicar. Entonces, pues desde ahí. No, pues muy interesante, la verdad es que todo. Muchísimas gracias. Margarita, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, creo que ahí hay algunas preguntas, ¿no? Sí, muchas personas escribieron. No sé si sea mejor que luego, no sé si Mariana, ¿tú qué opinas? Y luego como que se contesta por mensajito o directo o intentamos ver alguna de las preguntas que elijas. Había una pregunta que me pareció muy, muy interesante y que creo que Margarita también desde su experiencia nos puede compartir algunas recomendaciones, ¿no? Como mamá también, que era cómo ayudar a un pequeñito que no comunica, que no es verbal, cuando tiene enojo o mucha frustración. Entonces, pues yo les diría que las emociones no solo se trabajan cuando llegan, porque muchas veces decimos, bueno, ya está el berrinche, entonces en ese momento queremos utilizar todas las estrategias que tengamos a la mano, pero las emociones se pueden trabajar con los mismos pictogramas. Yo les subí hace unos días unos pictogramas donde vienen las caritas de la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Cómo se ve eso que siento. En diferentes tamaños los podemos ir graduando dependiendo de la atención que tienen nuestros pequeños, ¿no? Y de la edad que tienen, porque mientras más pequeños, más grandes los recursos deben ser para que ellos puedan estar atentos. Hay canciones, hay programas, hay videos, por ejemplo, de Daniel Tigre, pero creo que esta parte de acompañar la emoción, que es incómodo, que a lo mejor ya está gritando, llorando, ya se pataleó hoy, ¿no? Entonces estar tranquilos en ese momento porque nosotros nos pasamos a hacer su tranquilidad. Y Margarita, ¿tú qué nos recomendarías? Pues sí, eso me sonó muy, muy de disciplina positiva. Yo también tengo ahí la certificación y la verdad es que cuando lo tomé, parte de lo que quería yo era justo esta parte donde niños con alguna necesidad especial pues siguen sintiendo y se siguen emocionando y hay que acompañarlos de la misma forma que acompaño yo. Tengo otros 3 hijos de manera diferente, pero acompañarlos. Y si yo me entablo con el berrinche o con la desesperación de que no sepan cómo comunicarme lo que están sintiendo, pues yo también pierdo, ¿no? Entonces, primero es como conectar con ellos, acompañarlos y tratar de llegar, uno primero en la calma, para que ellos puedan lograr la calma. Y sí recomendaría a quien hizo esa pregunta que sí pudieran establecer un tablero de comunicación donde el niño se pudiera como situar en las emociones, o sea, primero en las sensaciones físicas, ¿no? Porque pues las sensaciones también nos demuestran mucho dónde están las emociones, el enojo, dónde lo sentimos. Entonces, pues sí, qué sensaciones voy sintiendo antes de llegar a la emoción, o sea, que es inmediato, pues, pero si se está preparando mi cuerpo para tener, o ya sé la circunstancia que está pasando, yo como mamá, que sé que lo va a sacar del quicio, pues hacerle una anticipación, ¿no? De lo que va a pasar o de lo que va a vivir o de lo que
donde pueda yo como contener más, porque ya estando en la emoción ya es solo acompañarlo, pero sí puede ser un previo donde él pueda tener más recursos, donde él pueda señalar cómo se puede ir sintiendo, y pues ya, o sea, ya al decirlo o al señalarlo ya libera la emoción. Entonces sí creo que es importante que pues tener un tablero de comunicación si es que es un niño que no tenga un lenguaje verbal. Okay. Ahora veo muchas personas que se unieron, pero ya no me aparecen las preguntas. No, ¿verdad? Yo tampoco. No, creo que se fueron hasta atrás. Creo que nos escucharon, porque ya no veo más preguntas. Aquí hay un comentario, dice: María F. es una niña muy inteligente y gracias a su familia que siempre la han apoyado en todo. Felicidades, Margarita. Gracias, María Fermina. Pues yo creo que cuando se publica podemos ver las preguntas y se pueden contestar. Claro. Entonces, Claro, nos pueden escribir en los comentarios para contestarles todas sus dudas. Pero danos tus datos, dónde te pueden localizar. Claro que sí. Bueno, cada pues quien podemos decir que dónde estamos cada quien, pero tú sobre todo para dónde se pueden acercar los papás. Bueno, pues me encuentran en todas las redes sociales. Estoy en Instagram como @letaterapia. En YouTube tengo la oportunidad de subir videos más largos donde tratamos temas diferentes cada semana. Trato de también brindarles materiales, estrategias, tips para trabajar en casa, para estimular el lenguaje y el aprendizaje también. De repente también les comparto algo sobre disciplina positiva para que puedan pues aportar en la crianza, ¿no? Y aportarles un poquito. Me encuentran en TikTok como Mariana Lenguaje, ahí tengo también videos distintos. Y en la página www.aletaterapia.com, tanto en el área de terapia de lenguaje como en la tienda, encuentran muchísimos materiales gratuitos en PDF que pueden descargar. Y ahí también, o en los posts, les explico cómo deben trabajarlos o cómo pueden utilizarlos con sus pequeños. Súper. Increíble. Buenísimo. Sí, pues muchísimas gracias a las dos. Estuvo muy interesante. Gracias por compartir su conocimiento, experiencia, tips, por saber que tenemos muchos papás, material al alcance en tus redes sociales. Eso es increíble, que cada quien vea lo que aplica mejor para su vida, para su hijo, y pues al final tomarlo como tips, ¿no? No es algo personalizado. Y está increíble que también la gente te pueda escribir y que tú puedas seguir como este seguimiento. Muchísimas gracias a las dos. Qué bien que ya salió bien el live. Y sí, pues esperemos que más adelante que no sea la última. podamos lograr que algo. Claro que sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias por invitarme y pues yo abierta a compartir o hablar de algún tema para resolver más dudas y compartir más. Perfecto. Muchas gracias a las dos y también pues siempre saber que cuando tenemos algún tema en conjunto, sabemos que no estamos solos los papás, ¿no? Que habemos más mamás y papás que vamos por lo mismo y que aquí estamos. Así es. Solamente Pues sí. muchas gracias a todos. Ahorita que mencionaron PINE con Margarita, para toda la gente que necesita ayuda, bueno, lo del apoyo para familias y poderse comunicar, digo que a mí se me hace increíble, también le dije a la gente de mi comunidad, así que es aprovechar, Margarita, para también la gente que necesite ese apoyo de familias con necesidades, de hijos con necesidades especiales, que saben que también pueden contactarlos a ustedes, que pues es una red de apoyo súper bonita y que los papás necesitamos. Sí, pues gracias, Mariana. La verdad es que lo que buscamos es crear una comunidad, porque si podemos ir en conjunto, pues sabemos que podemos luego pues llegar a la escuela con más potencia y decir que nuestro hijo puede entrar a la escuela porque tiene ese derecho, ¿no? Y es lo que hace PINE es justo como crear una comunidad donde los papás pues sabemos que sí es un trabajo, sí es un camino diferente, con sus altibajos, con sus bemoles, porque no tenemos una sociedad ni un país ni un mundo que acepte tan fácil la diversidad, y entonces la discapacidad siempre todavía cuesta trabajo, pero cuando das ese pasito puedes también influir mucho para poder mejorar pues tu propio entorno. Entonces lo que buscamos en PINE es pues ese acompañamiento primero a papás
donde sabemos que no estamos solos, donde compartimos experiencias y donde vamos dando esta parte de información o de tips o acompañamiento para que puedan, pues después del desequilibrio que hay cuando tienes ese diagnóstico, pues dar un pasito más adelante, fluir con lo que te toca, no quedarte en algunos temas que siempre están ocupando nuestra mente y poder hacer una comunidad pues, mucho más amplia para poder después hacer mejor o pedir mejor los derechos de nuestros hijos. Entonces, bueno, estamos en Facebook también como Padres de Hijos con Necesidades Especiales, PINE y PINE México en Twitter y PINE MX en Instagram. Ya no sé si es PINE México en Instagram o PINE MX, pero bueno, aquí estamos presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, también seguiremos teniendo algunos lives con otros tipos de terapias, especialistas y para hablar de seguir con ese tema de discapacidad y de enfermedades raras y congénitas, por si a alguien les interesa. Muchísimas gracias, ya las dejo dormir porque sé que ya es tarde, por su tiempo, por el retraso, por el problema de México y la conexión, pero estuvo increíble, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por este espacio, Radio Pasión, gracias a todos los que nos pudieron escuchar. Esta es una emisión más de La Mano Spine y gracias por la producción y edición de este programa a Ricardo Gómez. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.